buenos días a todos mis estudiantes del Instituto Bíblico. Qué bueno podernos ver en esta mañana. Nos gozamos de que Dios esté obrando en nuestras vidas. En este espacio y de este tiempo podamos estudiar la palabra de Dios. Vamos a estar orando al Señor. Ya tenemos 5 personas conectadas. Vamos a orar a Dios para que Dios sea obrando de una manera especial en este día. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia, porque tú has sido bueno en gran manera para con nosotros, Señor. Pese a la lucha, las pruebas, las dificultades, tú has estado presente, nos has sustentado y nos has ayudado. A mí te doy gracias, Señor, por este estudio, este repaso que vamos a tener en el día de hoy. Te pido que bendigas a mis hermanos y que le ayudes cada día más a crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor, y que podamos poner por obra todo eso aprendido. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Bien, en esta mañana vamos a estar viendo entonces un pequeño repaso sobre el libro 3, que ya estamos finalizando. Y antes, en la semana pasada, les quedé viendo las respuestas a la prueba 10, ¿sí? Y pues voy a tomar unas cuantas preguntas, no las voy a tomar todas porque es bien largo el texto, pero voy a tener unas cuantas. De la prueba 10 vamos a mirar la primera, donde nos preguntan cuáles son los 3 lugares en los que Jesús relató sus parábolas en Mateo capítulo 13. Y vemos que fue desde una barca, en primer lugar, luego en un camino y por último en una casa. Esos fueron los lugares donde Jesús estuvo relatando las parábolas de Mateo capítulo 13. También el numeral 5 dice: ¿qué 3 cosas debemos mencionar cuando explicamos cómo conocimos a Cristo? La primera es cómo llegamos a escuchar acerca de Cristo, o sea, cómo escuchamos el Evangelio. Segundo, cómo nos arrepentimos y le pedimos a Cristo que perdonara nuestros pecados. Y tercero, cómo le pedimos a Cristo entrar a nuestro corazón. Esas son las respuestas de la número 5 de la prueba 10A. De la prueba 10B vamos a tomar otras 2, vamos a mirar las 2. Dice: describe la mejor manera de sentar a la gente en un grupo pequeño de estudio. La mejor manera es en círculo, donde todos puedan mirar sus caras. Y la tercera es: enumere en su orden correcto los 4 pasos de un buen estudio bíblico en casa. Primero, oración inicial, la lectura del pasaje, la discusión en grupo con referente al pasaje y la oración final. Y en la prueba 10B, la número 2 dice: enumere en su orden correcto los 6 pasos para iniciar una nueva iglesia. La primera es escoger un equipo. Segundo, decidir dónde se va a comenzar la iglesia. Tercero, comenzar las visitas. Cuarto, discipular los nuevos creyentes. Quinto, comenzar a realizar el cultos. Y sexto, preparar líderes. Y la número 7 dice: ¿por qué un equipo o un misionero no debe actuar como pastor de la nueva iglesia por mucho tiempo? La respuesta es: porque no permite que las personas del lugar desarrollen su liderazgo o su ministerio. Solamente a estas preguntas les vamos a dar respuesta en esta preciosa mañana. Vamos a continuar entonces con el repaso del libro número 3 de la vida de Jesús. En un principio del libro, en las primeras páginas, en la lección número 2, vimos las personas del Antiguo Testamento que intervinieron o que hablaron o prepararon el camino de Jesús para su venida, ¿sí? Y entre ellos tenemos, lo pueden ver aquí atrás, tenemos a Abraham, que lo hizo desde el año 2000 antes de Cristo, Moisés en el año 1400 antes de Cristo, David en el año 1000 antes de Cristo e Isaías desde el año 700 antes de Cristo.
Y también tenemos el exilio de Babilonia en el año 600 a.C. En Mateo capítulo 1, donde encontramos la genealogía de Jesús, podemos ver cómo estas personas intervinieron e hicieron parte de la venida del Mesías. De él, profetizaron de él y lo esperaron. Bien, también vemos que en todo el estudio de Mateo hemos visto una técnica que es llamada la técnica de análisis. ¿En qué consiste la técnica de análisis? La técnica de análisis consiste en la división de un entero en sus partes. Sí, tenemos un ejemplo en el libro, nos pone como ejemplo un caballo, o sea que este es mi propio caballo, y tenemos que un caballo está dividido lo podemos dividir en tres partes: cabeza, tronco y patas o extremidades, ¿cierto? Pero es un solo caballo. Lo mismo pasa con el libro de Mateo, nosotros lo hemos dividido por partes, por secciones, y así ha sido de la mejor manera para estudiar. En primera instancia, en Mateo dividimos la vida de Jesús en la introducción a su vida, que está en el capítulo 1, donde vemos también del 1 al 17, donde vemos también en el versículo 18 en adelante el anuncio del ángel a José del nacimiento de Jesús. Luego en el capítulo 2 encontramos la infancia de Jesús. Ahí en todo el capítulo Mateo nos narra su infancia. Del capítulo 3 en adelante empezamos a ver el año de preparación de Jesús, donde hubieron unos acontecimientos importantes como fue su bautismo, como fue la predicación de Juan el Bautista y también la tentación de Jesús en el desierto. En el capítulo 3, capítulo 4, 12, allí comenzamos a ver entonces lo que fue el año de popularidad de Jesús. Y hicimos también análisis en aquel lugar, hicimos una división que lo vamos a ver en esta mañana. Tenemos ese año de popularidad, fue dividido en 6 partes. El primero de ellos es la expansión del reino, como Jesús sale de Nazaret, se va a Capernaum y comienza a predicar el evangelio allí en un lugar portuario, donde llegaban gente de todas partes y empezó a extenderse su fama, su reconocimiento por los milagros que hacía, por su mensaje, por su doctrina, etcétera, etcétera. Luego también encontramos que en este capítulo 3 Jesús hace la elección de 4 de sus apóstoles, y entre ellos están Pedro, su hermano Andrés, está también Juan y su hermano Jacobo, que fueron los primeros discípulos que Jesús entonces llamó para formarlos y prepararlos para un apostolado. Encontramos en el capítulo 5, 6 y 7 otra sección a la que llamamos estatutos del reino. Muchas personas piensan que las bienaventuranzas son solamente, comprende solo el capítulo 5 al verso 1 al 12, pero las bienaventuranzas van desde el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7 de Mateo. Y también nosotros hicimos una división en nuestras Biblias sobre estos estatutos, ¿sí? Los estatutos de felicidad, que esos son las bienaventuranzas, bienaventurados o dichosos, significa esa palabra, los que esas bienaventuranzas las llamamos entonces estatutos de felicidad. También encontramos estatutos de responsabilidad, donde el Señor nos dice que nosotros somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo. Esa es la responsabilidad que se nos ha sido delegada. Luego tenemos los estatutos de autoridad, unos puntos doctrinales que Jesús interpreta de acuerdo al espíritu real, interpretación. Los judíos habían interpretado estas reglas, los fariseos, a su manera, solamente se dedicaban al punto de la letra.
más dejaban a un lado el espíritu de la ley o el espíritu del mandamiento que Jesús había dejado. Por eso dice él aquí entre el verso 17 y 20 que él no había venido a abolir o a eliminar la ley, sino que había venido a cumplirla, pero la vino a cumplir verdaderamente. Luego dice en el verso 21 del capítulo 5, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquí Jesús nos está explicando que no consiste solamente en matar, sino si llegamos a odiar, a aborrecer, a insultar, a maltratar a una persona, ya estamos cometiendo un homicidio. Y así sucesivamente sigue con el adulterio, con el divorcio, con los juramentos y con el amor a nuestros enemigos. En el capítulo 6 entonces hay otros estatutos que son los estatutos de sinceridad y nos habla de la manera en que nosotros debemos de orar, de ofrendar y de ayunar. También en este capítulo nos habla de los tesoros, los estatutos de seguridad. ¿Dónde estamos sembrando? ¿Dónde estamos atesorando nosotros? ¿En la tierra o en el cielo? Nos habla de la importancia de atesorar en el cielo y que nuestras riquezas deben de estar depositadas allá. Luego también habla de los estatutos de serenidad, del afán, de la ansiedad que nosotros muchas veces podemos mostrar sin entender que Dios cuida de nosotros siempre. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Espero que usted allá en su casa, estamos haciendo el repaso, esté revisando parejo junto conmigo. Si usted marcó su Biblia, allí los encuentra, estamos haciendo un pequeño recordatorio de lo que hemos visto. Ya hemos finalizado el capítulo 3 de la vida de Jesús y vamos a dar inicio entonces al capítulo 4, donde entraremos a estudiar la pasión del Señor. Continuamos entonces con los estatutos de humildad. Allá en el capítulo 7, los primeros 6 versículos nos hablan de la importancia de no juzgar al otro sin antes mirar lo que tenemos dentro de nuestro corazón. La oración y la regla de oro, de buscar al Señor. Luego vienen los estatutos de la estabilidad, o sea, si nosotros entramos por cuál puerta, por la puerta ancha o por la puerta angosta. Y también nos habla de los frutos, dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, los verdaderos hijos de Dios, los que no son hijos de Dios, sus frutos son malos. Entonces, cuando nosotros miramos quién es en verdad de Dios, aquí hay ellos, por los religiosos de la época, ellos le persiguieron, no estaban de acuerdo con Jesús, se oponían a él. Vimos aquí las oposiciones, tuvo oposición política de parte de Herodes Tetrarca, que manda a tomar preso a Juan el Bautista y luego lo manda a matar. Son los ejemplos que nos colocan de la persecución política o de nuestros gobernantes. Luego encontramos la oposición social del mundo, las personas, que estos hombres que persiguieron a Jesús le perseguían por 3 cosas en específico. 1, porque hacía milagros el día sábado. 2, porque ellos pensaban que Jesús echaba fuera demonios por medio de Satanás. Y 3, porque no estaban de acuerdo con las señales que Jesús hacía. Por más que Jesús les decía que era conveniente hacer el bien el día de reposo, ellos no lo entendían ni lo querían aceptar. Cada día se enojaban más contra Jesús y se oponían al ministerio que él estaba desarrollando. Los 8 milagros que Jesús hizo fue, Jesús sana a un leproso, Jesús sana al siervo de un centurión, Jesús sana a la suegra de Pedro, Jesús calma la tempestad, sana a los endemoniados de Gadara y Jesús también sana a un paralítico. Vemos también que en medio de esto encontramos a cierto grupo de personas
que quieren, o de discípulos que quieren seguir al Señor. Encontramos en la primera etapa unos discípulos de tiempo parcial. Estos discípulos de tiempo parcial querían seguir a Jesús, pero no medían las consecuencias, no sabían a qué se iban a enfrentar, y Jesús les hace claridad de esto. Bueno, en la etapa de los discípulos de Jesús, hubieron tres etapas. Una que es la etapa de preparación. Jesús les prepara, primero hace unos milagros allá por ejemplo, el que hizo en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, las bodas de Caná. Jesús estaba llamando a sus discípulos a que lo observaran. Todavía ellos no le conocían muy bien. Juan el Bautista les había dicho que él era el Cordero, el que había de venir, que él era el Mesías. Ellos lo observaban de lejos, pero Jesús luego llama a Pedro, llama a Andrés, a Juan y a Jacobo, y les dice que él los haría pescadores de hombres. Les dijo que le siguieran. Ellos abandonaron la pesca, siguieron a Jesús y empezaron a observar cómo él hacía milagros en su recorrido, la palabra y todas estas cosas. En este tiempo ellos solamente miraban a Jesús de lejos, no estaban muy cercanos a él. Ellos iban, estaban con Jesús y regresaban a sus casas. Luego viene los discípulos de tiempo completo, que fue en el tiempo de la popularidad de Jesús, donde ya los discípulos permanecían más tiempo con Jesús, ¿sí? Ellos estaban aprendiendo, dormían donde Jesús estaba, comían, iban a todas las aldeas, iban a Jerusalén, regresaban a Galilea, iban a Perea, y continuamente todos ellos estaban con Jesús. La tercera etapa, vemos ya a los apóstoles en el año de popularidad, a mediados más o menos, donde Jesús entonces ya les envía, les da una comisión, les da una misión a trabajar. Y les dice que vayan, que no lleven alforja, que no lleven dinero, que vayan tranquilos, que Dios les iba a proveer lo que ellos necesitaban, donde dice que el obrero era digno de su salario, y que ellos irían y echarían fuera demonios, orarían por los enfermos y sanarían. Y de hecho ellos van, hacen la labor, y cuando regresan llegan muy gozosos diciendo: Señor, los demonios se nos someten, los enfermos son sanados. Y Jesús les dice: no se alegren de eso, alégrense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. En el capítulo 10 vemos entonces esta parte donde Jesús envía a los 12 en misión, y entonces está aquí en la tercera etapa del apostolado. En el capítulo 11 y 12 vemos a Jesús sufriendo la persecución, ¿sí? Como les dije anteriormente, la oposición política a través de Herodes, ¿sí? Juan en ese tiempo tenía dudas de que Jesús fuera el Mesías y mandó a preguntarle si realmente él era el que había de venir. Estaba preso. Luego viene la oposición social, donde las personas no aceptaron el Evangelio, y el Señor coloca a Sodoma y a Gomorra como ejemplos de que ellos, al haber escuchado el mensaje, se hubieran arrepentido, mientras que estas ciudades no lo habían hecho. Corazín, Betsaida y Capernaum habían presenciado muchos milagros, habían escuchado muy buenos mensajes de parte de Jesús, pero aún así ellos no estaban, no habían creído ni querían seguir al Maestro. Luego encontramos la oposición religiosa. Los opositores religiosos especialmente eran los fariseos, los saduceos, y ellos luchaban o peleaban porque Jesús hacía milagros el día sábado, por los mismos milagros, y porque echaba afuera demonios. Ellos no aceptaban que Jesús sanara a los enfermos, no aceptaban que echara fuera demonios, y no aceptaran. Y ellos también llegaron en un momento a pedirle señal a Jesús, y Jesús les dijo: no,
no se les va a dar ninguna señal, sino que es la señal de Jonás, o sea que estaba hablando de su resurrección. Fue la única señal que él dejó para los fariseos. Luego encontramos allí también la oposición familiar en el capítulo 12 de Mateo. Eso está, la oposición está entre el capítulo 11 y 12, encontramos allí la oposición, donde su madre y sus hermanos fueron a buscar a Jesús. ¿Por qué fueron a buscar a Jesús? Simplemente porque ellos no creían en lo que Jesús estaba haciendo. Ellos pensaban que Jesús estaba loco y tenían miedo de que Jesús se iba a hacer matar. Entonces iban a buscarlo para sacarlo de los problemas. Ellos no habían entendido que era necesario que él estuviera en lo que su padre le había mandado hacer. Entonces ellos vinieron a hacerse cargo de él, decían que era que Jesús estaba loco, y Jesús les dice que su padre y sus hermanos son aquellos que hacen la voluntad de su padre. Entonces Jesús tuvo varias oposiciones: política, social, religiosa y familiar. Estas oposiciones también las tenemos que enfrentar cada uno de nosotros como cristianos, ¿cierto? Hoy tenemos situaciones muy difíciles. Por ejemplo, la ideología de género es algo que se ha convertido más en política que cualquier otra cosa. Vemos que la ideología de género es un movimiento, más la ideología o las ideas que tienen son contrarias a la palabra de Dios, son contrarias aún a la misma ciencia, no va acorde ni a la psicología, ni a la anatomía, ni a nada, absolutamente a nada, ni a la genética ni siquiera. Entonces su respaldo, su movimiento es especialmente político, ¿sí? Y eso se opone a nosotros, porque entonces nosotros somos los culpables de que ya no haya libertad de género, somos culpables de que hayan hombres y mujeres, porque cada quien debe elegir el género del que quiera ser. Y eso, hermano, para nosotros como creyentes de Dios, como creyentes de que el Dios nuestro es el Dios creador, el que nos hizo y nos formó, es contrario. Y recibimos mucha persecución y mucho ataque por este lado. En nuestro país, en que en otros países la persecución es de violencia, cierran los templos, no dejan predicar el evangelio, no pueden portar Biblias, si alguien se convierte al evangelio está quizás propenso a la pena de muerte. Pero en nuestro país nos encontramos con este tipo de oposición. Hoy tenemos libertad para predicar el evangelio, nos facilitan todos los medios de comunicación para hacerlo, tenemos libertad aún de estar ubicados los templos en medio de las comunidades, en medio de la ciudad, donde estar al alcance de toda persona. Pero la oposición va llegando cuando empiezan a sacar las iglesias de los lugares donde realmente se necesita estar. También tenemos la oposición social. Porque la gente, hoy tenemos muchas sectas, hoy tenemos muchas ideas, hoy tenemos muchos ateos, hoy tenemos falsos maestros, falsos profetas que se han encargado de sembrar incredulidad en el corazón de los hombres. Esa problemática social también es una oposición a la cual nosotros tenemos que enfrentar. Nosotros también enfrentamos la oposición religiosa, ¿sí? No solamente con las religiones externas o que no tienen que ver nada con el evangelio, aún con aquellas que dicen ser cristianas. Desafortunadamente, y es triste tener que reconocer de que en la iglesia se han infiltrado personas que no aman realmente a Dios, que no han entendido en qué consiste el llamado que Dios nos ha hecho. Está mal que Dios bendiga a sus hijos o a sus siervos, pero muchos han pensado que el ministerio es para conseguir dinero, para manipular a las personas, para hacerme a la fama, para hacerme grande, para ser reconocido, cuando nosotros lo único que tenemos que hacer es dar a conocer al Señor. Y esa persecución religiosa
entre nosotros mismos, ¿cierto? Entonces decimos que aquel es muy legalista, o que aquel es muy tradicionalista, o aquel sí, cuando hay personas que realmente quieren hacer lo que es la voluntad de Dios. Bueno, también encontramos la oposición familiar. ¿Quién no ha encontrado la oposición familiar? Tristemente, los primeros en oponerse a que nosotros vivamos la vida cristiana y le sirvamos a Dios son nuestros familiares. Quizás tu esposo, quizás tu esposa, muchas veces nuestros hijos, o muchas veces el padre, o la madre, o los hermanos, o en sí las personas que te rodean. Pero nosotros también tenemos que saberle dar frente a esto y saber que Jesús, cuando vino, Él dijo que Él no había venido a unir las familias, sino a dividirlas, ¿cierto? No es el propósito de Dios, pero por causa del Evangelio, por la falta de fe de muchos, lo primero que van a hacer es atacarnos. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. El reino de Dios tiene enemigos en esa tierra. Tenemos muchos enemigos a los cuales tenemos que enfrentar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para enfrentarlos. Bueno, y vemos en el capítulo 13 las parábolas o los ejemplos del reino. Aquí en el capítulo 13 encontramos 8 parábolas. Entre ellas está la parábola del sembrador en el capítulo 13. Y lo que más nos llama la atención aquí es que los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Él les da a entender, porque no es que Dios no quiera que oigan, sino que están tan ciegos espiritualmente y aborrecen a Dios o menosprecian a Dios a tal punto que no pueden entender lo que se le habla. Los secretos del reino de los cielos están para ser revelados a aquellos que realmente aman a Dios. Por eso vemos que muchas personas no pueden entender la palabra. Si una persona no se ha enamorado de Dios, si una persona no tiene a Cristo en su corazón, si una persona no tiene el Espíritu de Dios, va a leer la palabra y no la va a entender. Y también vemos que la palabra nos dice que si somos carnales no podemos entender las cosas espirituales. Las cosas espirituales solamente las entienden los espirituales. Entonces Jesús le narra la parábola del sembrador y él mismo se las explica, ¿sí? Él da la explicación allá en el verso 18 al 23, él da la explicación de esta parábola. Esta parábola nos habla, al interpretarla, de sembrar abundantemente para producir una cosecha abundante. Nos muestra que nosotros debemos de preocuparnos, primero que todo, por predicar el Evangelio. No importa dónde caiga la semilla, ¿cierto? Nosotros no podemos elegir, vea, aquel es bueno, ese sí puede escuchar el Evangelio, o aquel no, ese es duro de corazón. Nosotros no sabemos, solamente Dios conoce los terrenos. Nosotros simplemente tenemos que tirar la semilla. Dice también Pablo, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, si nosotros regamos la semilla abundantemente, también la cosecha será abundante. Luego tenemos la parábola de la cizaña en el verso 24 al 30. ¿Sí? Y vemos que esta parábola nos explica de que en el mundo lo bueno y lo malo crecen juntos. ¿Sí? Lo bueno y lo malo crecen juntos. Nosotros no somos quienes para decir que es bueno, que es malo, o arrancar lo malo y dejar solo lo bueno. Solamente Jesús, solamente Dios, el día del juicio, separará la paja del trigo. Amén. Y esperamos nosotros estar ahí entre ese trigo. Él sabe quién es bueno y quién es malo. Luego tenemos la semilla de mostaza, versos 31 y 32, donde se nos explica que siendo la semilla más pequeña, crece y es un arbusto grande, tanto que las aves pueden venir y reposar en ese arbusto. ¿Sí? Nuestra fe, cuando nosotros dejamos que nuestra fe se desarrolle y crezca como esa pequeña semillita de mostaza y se convierta
en un arbusto grande o en un árbol inmenso, podemos darle acogida a muchas personas que necesitan conocer del Señor. La cuarta parábola es la levadura, ¿sí? Un poco de levadura leuda toda la masa. Ese crecimiento va paulatinamente, va en desarrollo, ¿sí? Quinto, el tesoro escondido, donde dice, nos interpreta que ese tesoro es el Evangelio o el reino de los cielos, es descubierto repentinamente y por sorpresa. Dios siempre ha tomado la iniciativa de acercarse a nosotros y lo descubrimos, el reino de los cielos, verso 44. La perla es descubierta después de que lo hemos buscado. Bien. La red es donde también se recoge, se habla de que es echada la red, vienen peces buenos y malos, y estos son separados el fin del siglo, ¿sí? A la derecha los unos, a la izquierda los otros. Y por último tenemos los tesoros nuevos y los tesoros viejos. Esta enseñanza nos habla de que las verdades antiguas nos pueden también ayudar a aplicar para enseñanzas nuevas o menos conocidas. Esto entonces fue lo que vimos en el libro número 3 de la vida de Jesús. Vamos a entrar a estudiar el libro número 4. En el libro número 4 de la vida de Jesús vamos a estar también analizando o haciendo, usando la técnica de análisis, y allí encontraremos el año de pasión de Jesús dividida en dos partes. Uno es el semestre de retiro, o sea, donde Jesús va abandonando su tiempo de popularidad, y luego entra al semestre de entrega, o sea, cuando Jesús ya se dispone para que los hombres lo tomen y lo lleven a la cruz. Una persecución intensa de parte de los fariseos en esta época. Hay 4 lecciones fundamentales en este libro y tiene que ver con la cronología, y vamos a ver también mucha geografía en él, algunos viajes que hizo Jesús, hizo bastantes viajes, y bueno, no sé cuántos hermanos tendrán el libro. La hermana Eli había hecho imprimir algunos, entonces vamos a comunicarnos con ella para mirar cómo podemos adquirirlos y así comenzar con las lecciones de nuestro libro número 4. Hasta aquí nuestra lección del día de hoy. Vamos a darle gracias a Dios por este nivel 3. Quiero felicitar a los hermanos que ya enviaron sus tareas. Cuando usted haga la prueba A y B, les pido el favor que vuelvan a revisar su testimonio para ver si ustedes sí cumplieron con todos los requisitos que se les pedía aquí en el texto. Y cuando hagan la lección B, también van a mirar, examinar el bosquejo que ustedes hicieron para la clase. Hay unos bosquejos muy buenos. Felicito a las hermanas que explicaron su texto, hicieron las preguntas. En eso consiste el bosquejo, que lo hagamos todo tal cual se nos va a presentar en clase. Las preguntas que vamos a hacer, las posibles preguntas que las personas nos pueden hacer para preparar un grupo. Recuerde que nosotros siempre en nuestra congregación trabajamos mucho los grupos pequeños y que este material ha sido de mucha ayuda para cada uno de nosotros. También quiero agradecer a los hermanos que han permanecido hasta el día de hoy en este instituto. Vamos ya para el nivel 4, los felicito, les animo a seguir adelante, vale la pena. Hacer este estudio nos da bases fundamentales para vivir la vida del Evangelio y también conocer profundamente los Evangelios de Jesús. Dios me les bendiga, muchas gracias por todo y los espero el próximo domingo a la misma hora.